Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha el mar. La Fundación de Abogados Litigantes del Sanedrín presenta Los Emblemáticos del Sanedrín. Un programa de actualidad, entrevistas, comentarios científicos, ortodoxo y conductual para la juventud y el adolescente, bajo la conducción del licenciado Reyes Álvarez de los Santos, y en los comentarios, los doctores Alfonso Torres, Carlos Lorenzo, el pastor Fran Zapata y Reina Celeste Álvarez. Así se inicia Los Emblemáticos del Sanedrín. Saludos, buen día, hermano Reyes, adelante. Buenos días, amigos televidentes, todos. Sean todos bienvenidos a Los Emblemáticos del Sanedrín. Pues bien, amigos televidentes, buenos días, país. ¿Sabe usted que estamos transitando en una mesa, en una casa, y solamente la mesa cuenta con dos patas? Y es difícil, la mesa está en el aire. ¿Quiénes se sirven de la mesa? Solo se sirven, pero no existe soporte para fortalecer las patas de la mesa. Pero de igual forma, un carro muy bonito, muy lujoso, pero para arrancar el motor está fundido. Desaten ese lío. Desaten ese lío. Por eso, en el día de hoy, para desatar ese lío, nosotros hemos invitado a un hombre que siempre ha manejado la hermenéutica, la homilética y la exegética. Es el hombre que, aunque se haya dicho en un desierto que el país no tiene hombre que sabe conceptual, pero sí siempre le ha dicho que sí es un gran conceptuador, un gran matemático, un gran filósofo y también un gran filólogo, interpretador de todos los líos, y lo aclara. Don Alfonso, buenos días, don Alfonso. Saludos, hermanos Reyes, saludos, país. Alegría de estar con usted aquí en el ombligo de la semana, miércoles. Momento en que expira un mandato de 8 años. ¿Han sido una tragedia o han sido la felicidad del pueblo? ¿Ha sido un periodo de grandes realizaciones o de un trauma de la corrupción y la impunidad? Hay muchas cosas por decir. Pero interprete eso que se ha inspirado, interprételo. Bueno, usted sabe que el viernes pasado aquí hicimos una especie de balance, que ayer continuamos con un sociólogo académico, Celedonio Jiménez, y hoy tenemos un invitado para pasar balance en términos político, institucional, social, de lo que han significado para el país, para el pueblo, estos 8 años de gobierno de Leonel Fernández. Pero antes, hermano, mire, en esta carrera de inauguraciones de don Leonel Fernández, que al decir de Altagracia Salazar es el Perínclito de Villajuana, Leonel I, padre, maestro, líder y guía redentor de los pueblos del sur, padre de la educación moderna, Duarte reencarnado. Entonces vamos a pasar balance a lo que ha hecho este gran hombre en la República. No, si don pero Narciso mire, te oye, le iba a decir, él va a interpretar el guía y líder. En la inauguración de la autovía del Coral, que une la Romana con Higüey, que ya la inauguraron, ¿verdad? Todavía, una carretera que tiene 70 kilómetros, hay un tramo de 13 kilómetros, que es monte, y que requiere para su construcción todavía 38.5 millones de dólares. Y aún así, este hombre va e inaugura esta autovía.
Son de las cosas que uno tiene que seguir viendo en este país bananero que usted dice que es batatero. Y con los préstamos, ¿no ha seguido cogiendo préstamos? Mire, hermano Reyes, Boquechivo, el genial Boquechivo, hoy saca una caricatura donde presenta a Diógenes con el presidente que va a asumir mañana, ¿no? Y entonces el presidente que va a asumir mañana pregunta por la cúpula del palacio. Y Boquechivo le dice, no, es que se la llevaron para abonarla a un préstamo. Y le dice, pero además se llevaron los 2 leones que estaban en la puerta porque también hacían falta para poder hacer un abono a los préstamos que se han hecho. Pero bueno, esa es la política, esa es la vida social e institucional del país, y uno tiene que gozarse la cosa como Dios nos la ponga. Pero bueno, Reyes, mire, el día de hoy no está ni para usted ni para mí. El país requiere que hagamos, como hemos venido haciendo en estos días, un balance de lo que representa o representaron para el país, o quizás representan, porque lo que se hizo y lo que no se hizo en estos 8 años van a tener una repercusión para el país de por lo menos 20, 30 o 40 años. De esto vamos a conversar con un invitado especial, quizás el más especial de todos los invitados que siempre tenemos por acá, con don Narciso Isa Conde. Narciso, saludos. Después de la pausa. ¿Después de la pausa? Después de la pausa. ¿Y pausa para qué, hermano Reyes? Después de la pausa. Vamos a una pausa, Vamos a pero ir no a se una mueva corta ahí, pausa. que venimos con Narciso. Oficina de Abogados y Notaría, licenciado Carlos Lorenzo Merán. Administración y ventas de inmuebles, asuntos jurídicos en general, divorcios, hipotecas, cobros compulsivos, declaraciones tardías, asesoría en inversiones extranjeras. Licenciado Carlos Lorenzo Merán, abogado notario público. Estamos ubicados en la San Vicente de Paúl, número 4, Altos, de Candy Disco, Suite 201, Alma Rosa Segunda. Para mayor información, llámenos al 809-699-0849 y 809-696-7682. Licenciado Carlos Lorenzo Merán, Oficina de Abogados y Notaría. Ministerio Evangélico Oasis de Salvación. Formando el niño en valores para el reino. Aleluya. Preparando niños para el reino de Dios. Jóvenes sanos para la sociedad. Ya que este país necesita que los jóvenes sean reformados, que haya valores, que haya principios. Ministerio Evangélico Oasis de Salvación. Visite la iglesia en la calle Segunda, número 55, Los Mameyes. Internacional Jacqueline Motor S.A. Compra, venta y financiamiento de todo tipo de vehículos nuevos y usados. Licenciado Andrés Matos, gerente general. En la avenida Venezuela, número 57, en Sante Osama. Para mayor información, llámenos al 809-788-9464 y al 809-788-6358. Internacional Jacqueline Motor.
Seguimos en su espacio Los Emblemáticos del Sanedrín. El hermano Reyes Álvarez, productor general de este espacio, ha invitado a don Narciso Izaconde para conversar con nosotros y cerrar este ciclo que hemos desarrollado en estos días de evaluar, de pasar un balance a los 8 años de gestión de Leonel Fernández, los 8 años consecutivos, porque hay unos 4 que están atrás, 96-2000, para ver qué ha pasado en el país en términos de luces y sombras, de logros positivos, de cosas negativas que se quedan o que impactan al país, ver lo que se pudo hacer y no se hizo, ver la parte institucional, cómo ha estado marchando, cómo marchó en estos 8 años, que de alguna manera serán los retos de Danilo Medina como nuevo presidente de la República. Y para esta parte entonces ya final de cierre del balance de estos 8 años, hemos invitado a don Narciso Izaconde, ya lo anunciábamos antes de irnos a la pausa. Narciso, saludos, nos alegra que esté con nosotros, gracias. Y quisiéramos que nos ayude a hacer un balance que nos permita comprender más cabalmente o quizás más integralmente qué ha pasado en estos 8 años en términos político institucional en la República Dominicana, cuáles han sido las políticas o las acciones de política implementadas por el presidente de la República en estos 8 años que pudieran fortalecer o no la democracia en la República Dominicana. La democracia en términos económicos, en términos sociales, en términos institucionales. ¿Cómo anda el balance de Izaconde en estos 8 años? Bien, yo no separo los 8 años estos de los 4 primeros, pero en la pregunta que tú haces hay que poner énfasis en estos 8. Aquí había una continuidad potenciada de toda la impronta, todo el impacto que en la historia reciente del país ha tenido el trujillismo como tal y el trujillismo balaguerista, el balaguerismo. Hay una especie de balaguerismo leonelista también ahora en el juego. Es un reimpulso de la cultura que entiende al Estado como un patrimonio particular de los funcionarios y en sentido general del propio presidente de la República, que es la figura clave y en este caso articuladora de toda esa situación. Leonel es de los que piensa que el Estado es él y en consecuencia lo maneja en función del interés, de un doble interés en este caso. En esto se parece más a Trujillo que a Balaguer. Esto haciéndolo naturalmente el intervalo histórico, no se reproducen estas cosas de la misma manera, ¿no? Pero aquí hay un proceso en el que está, por un lado, el enriquecimiento personal del mandatario y de sus allegados, de sus más íntimos allegados, junto con el tema de el uso del Estado para reproducir el ejercicio de poder. El ejercicio de poder desde un poder ejecutivo que tiene una gravitación enorme en el Estado y que ha sido potenciado en el curso de los años. Esto da como resultado niveles récord de corrupción de Estado y de delito de Estado. Cuando hablamos de las sumas en el pasado que fueron sustraídas a los contribuyentes por la vía de la función pública, las del pasado se quedan pequeñas con relación al volumen. Naturalmente esto tiene que ver con el crecimiento del país, ¿no? Leonel Fernández ha roto todos los récords de corrupción y yo creo que con ese fardo se va eternamente. Eso lo tendrá él sobre su espalda en la vida y después de la muerte. El Estado dominicano pasó a ser, sin lugar a duda, un Estado delincuente pleno. Y en los últimos 8 años, un narcoestado. Todas las prácticas delincuenciales se ejercen desde la función pública. El desfalco del Estado, el sistema de privilegios,
las autoasignaciones a través de los sueldos elevadísimos, de las dietas, del uso de todas las asignaciones. Y cada uno tiene su feudo, pero naturalmente el feudo mayor es el que maneja Leonel Fernández, que creó un sistema que yo llamo de alcancías. Esto comienza en el caso del PLD, porque en el PLD hay una ruptura con su pasado, que se dio antes del ejercicio gubernamental. Es el pacto con Balaguer, el llamado Frente Patriótico, que estuvo muy determinado también por la búsqueda de recursos que eran el producto de la corrupción balaguerista, para ellos competir en el escenario de conquistar el gobierno por la vía electoral. Los recursos que iban del balaguerismo por la vía de los altos funcionarios balagueristas que habían acumulado fortuna, y especialmente de Guaroa Liranzo, yo tengo informaciones de esa situación en detalle, de cómo desde ahí se le suministraba enormes recursos en la campaña electoral que llevó a Leonel en esa alianza al gobierno. Ahí se pierde, como dirían algunos hablando en ese lenguaje tradicional, se pierde la virginidad. Y de ahí en adelante se abren las compuertas, se crea un sistema de corrupción de Estado para el partido. En eso jugó un papel muy importante Danilo Medina, eso no se puede olvidar. Muy importante, la figura clave de eso. Euclides Gutiérrez fue de los ideólogos de ese proceso, por todo el vínculo trujillista, balaguerista histórico. Y en ese proceso también viene el momento en que la corrupción de Estado para el partido, cuando yo digo la corrupción de Estado, es que el PLD fue creando empresas, sistemas de pequeñas empresas para suministrar a los ayuntamientos, para empresas de servicios, para todas estas cosas. Y así también en grande con algunas líneas del Estado, ¿no?, de compra o venta. Esto terminó también en la corrupción personal de los que tenían las funciones más decisivas en todo esto. Naturalmente que tenían que jugar un papel sumamente importante las contratas. Y es la continuidad del modelo de Balaguer, el contrato grado a grado de las obras de infraestructura, de los megaproyectos, con un porcentaje enorme. Recuerdo a Roque Napoleón Muñoz cuando nos hablaba de que entre el 30 y el 50% de los contratos era sobreprecio. Eso va directamente al funcionario y a las arcas del partido, luego a las arcas de las facciones del partido. Porque cuando comienzan a aparecer los grupos, la situación grupal en los partidos, cada grupo va acumulando dinero para sí, para la competencia interna, para reciclarse. Narciso, lo interrumpo. Cuando habla de el enriquecimiento personal de Leonel, asumo entonces que hay una diferencia con Balaguer, porque Balaguer nunca procuró acumular recursos o riqueza para él. Y una segunda pregunta ahí mismo: si Leonel da continuidad al modelo balaguerista y a la concepción balagueriana del poder, hay que considerar que Balaguer fue un político exitoso, porque aún desapareciendo de la escena política y de la vida, tuvo continuidad en el tiempo a través de Leonel Fernández. Exitoso en la maldad, naturalmente. Sí, bueno, pero cada quien desde su perspectiva. Balaguer gobernó y influyó la vida política posteriormente a su muerte. Yo digo, contaminó. Balaguer contaminó los otros dos partidos. Tiene vigencia todavía. Los dos partidos que le hicieron oposición, surgidos del mismo tronco, del PRD. PRD y PLD fueron corrompidos por Balaguer. Y esa clase de dirigentes aceptaron el proceso de corrupción gustoso con Balaguer, porque ellos consideraron a Balaguer el político exitoso, el político que sabía mantenerse el poder a base del uso del robo de los recursos de los contribuyentes para emplearlo en la política y para enriquecer funcionarios y dar prebendas. Por eso Leonel dice que representa el balaguerismo histórico y no el buchismo histórico. Pero no lógicamente. Y lo dice de verdad. Leonel no tiene nada de Juan Bosch en términos de ética, de moral, absolutamente. Él cortó con todo eso, ¿no? Tú decías con razón, es decir, Balaguer era, la razón de ser de Balaguer era el poder político. Y
poder en el Estado, poder civil, poder militar, control del Congreso, control de todas las instituciones, control de las fuerzas militares. Balaguer era un político austero, personalmente. Balaguer no era hombre de estar gastando. Lionel es un fatuo. Lionel y los que los rodean, la primera dama, todo esto es el derroche. Es la pantalla, ¿no? Un fantasmeo permanente, diría la gente común, con una gran capacidad de simulación en eso. Por eso yo decía, Trujillo fue poder económico y fue poder político y fue poder militar al mismo tiempo. En estos 8 años, ¿más luces o más sombras? No, ¿qué luces? El daño que se le ha hecho al país es un daño terrible que no permite, tú podrías decir, una acción buena de un gobierno malo. Eso se produce a veces. Bueno, las relaciones con Cuba, que también Balaguer la llevó a un punto. Así la enjuicié yo cuando se hizo, que me preguntaron, digo, no, una acción buena de un gobierno malo. Pero eso no te permite hablar de luces. El mal que se le ha hecho al país en ese proceso de conversión del Estado en Estado delincuente, en narcoestado, con conexiones generales, con conexiones con el narcotráfico, protegido por el presidente, todo este proceso de las alcancías. Lionel posiblemente sea uno de los hombres más ricos. Y el grupo, ahí hay una especie de grupo corporativo. Se forja una especie de burguesía burocrática a partir de los negocios del Estado para fines particulares. Y eso le da poder político, aún dejando la función pública, porque tiene suficientes recursos acumulados para invertirlo en la política, ¿no? Al punto de que se produce también una diferencia en el proceso. La preeminencia en la inversión en política, por llamarlo así, era de la gran burguesía, de los grandes empresarios en el pasado. Ahora se comparte. Lionel ha conformado un grupo muy poderoso desde el punto de vista económico, que salen de la función política con muchos millones para seguir haciendo política, ¿no? En un proceso además que ha estado acompañado, no desliguemos esto de la hegemonía neoliberal, de toda la ideología neoliberal y de los programas neoliberales, en los que el tema de la comercialización de la política, la privatización de la política, como la privatización de todo, está en el centro de todo el proceso. Entonces la política se convierte ya, no es la politiquería de antes, no es el clientelismo de antes. Estos son volúmenes de recursos enormes y el ejercicio del poder para hacer negocio y para enriquecer. Ese es un daño terrible. Y cuando se habla, porque esto también está vinculado a la economía, es decir, cuando tú dejas las compuertas al lavado, las compuertas al narco como una vía de activación de la economía, que eso hizo Lionel, el dinero del narco corrompe todo. Corrompe estructuras militares, órganos de inteligencia, el DNI, por ejemplo, la DNCD, la Policía Nacional, y se convierten los órganos del Estado encargados de prevenir el delito, perseguir el delito, castigar el delito, son socios del delito. ¿Hasta dónde los dineros del narco contribuyen a la estabilidad macroeconómica que se plantea ahí en la República Dominicana? Naturalmente que sí. Es decir, en ese capítulo, la estabilidad macroeconómica tiene varias fuentes. Las remesas de los dominicanos. Aquí se ve muy alegremente eso. ¿Qué significa eso? Eso significa exportación de mano de obra barata, de sobreexplotación. Es decir, el empobrecimiento es usado para la acumulación de capital en los países centrales, que tienen una doble moral. Persiguen a los indocumentados que hasta llegan a calificar de ilegales, como si el ser humano pueda ser ilegal en el planeta. Lo persiguen bajo el hecho de que no tienen la documentación, pero lo aceptan, hasta lo dejan entrar muchas veces en función de la necesidad del mercado de trabajo.
porque es una fuente de acumulación enorme, como ha sido la migración haitiana en la República Dominicana, porque tampoco está oceano. ¿Cuánta fortuna no ha forjado ese trabajo? Esa es una, ¿no? Otra es el lavado de dinero. Otra es cuál es lo que le llaman el libre flujo de capitales en el neoliberalismo, el derrumbe de las barreras arancelarias, pero no solo en las dos dimensiones, el tema de las importaciones sin barreras, pero sobre todo el tema de los capitales tremendamente aventureros, saqueadores, que además en este periodo, y esto toca también otro tema, en este periodo apunta a apropiarse, se han venido apropiando de las riquezas naturales del país. Ahora, el daño de la conversión del Estado en narcoestado ha estado acompañada de ese fenómeno. Nunca en la historia nacional, en un periodo tan corto, se ha enajenado el patrimonio público y el patrimonio natural del país en la dimensión, la extensión, la profundidad que se ha hecho en estos 8 años de Leonel Fernández. En ese caso, sobre todo en lo que se refiere a la privatización a precio de vaca muerta de la empresa pública, y cuando digo empresa pública es CORDE, SDE, SEA, la enorme riqueza del SEA, los bienes inmuebles del SEA, esa enorme riqueza ha sido privatizada a una velocidad tremenda, ¿no? Pero no solo, eso no es lo peor todavía. Lo peor es lo que han hecho con el patrimonio natural del país. Terrenos costeros, con una vocación turística tremenda, ¿no? Terrenos montañosos, con acumulaciones, tesoros naturales, terrenos cultivables, fuentes de agua. Aquí la dirección de minería es como si fuera una estafeta de licencia para concesiones de exploración, explotación. Y no solo con fines de la explotación minera del subsuelo, que es bestial. Ahora mismo hay 11 concesiones para explotación minera a cielo abierto. Y una parte de ella con uso de cianuro. Esto es daños irreparables. De seguirse desplegando ese proceso, es daños irreparables. Es prácticamente la muerte de la isla. Lo de Barrick Gold, que lo de Barrick Gold tampoco se puede separar de la corrupción. Cuando tú dices, ¿quién presentó ese contrato al Congreso? Leonel Fernández. Y un contrato al Congreso que se aprueba sin leerlo, con ese nivel de enajenación, con ese carácter ominoso, oneroso que tiene ese contrato, se hace gratuitamente. Eso es un negocio compartido. Y hay que leer el libro de Bonazo en Argentina, porque en Argentina pasó lo mismo, para darse cuenta de los intríngulos de esos negocios. Pero la Barrick Gold, ¿será negocio, dinero o será imposición política? Porque están los Bush. Están los Bush, pero esos tipos combinan las dos cosas. Combinan su poder mundial, que además es poder militar también, lo combinan con el soborno, lógicamente, para tener bien a esa gente. Si tú simplemente impones sin dar, va a tener un disgusto potencial. Y tú has visto cada vez que vienen los Bush a Casa de Campo, con los Uribe y con todo este tipo de gente, y Cisneros, Gustavo Cisneros, que es un socio de los Bush. Y como Leonel lo ha tratado, le dio la nacionalidad dominicana a Gustavo Cisneros, asistió a la puesta en circulación del libro elogiando a este magnate. Es decir, hay una asociación dolosa, sin lugar a dudas. Pero Barrick Gold no es solo Cotuí. Barrick Gold es Unigol en Dajabón, en restauración.